encuentro del ciclo de charlas, seminarios, de la mano del INTAL, de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo. Y hoy estamos con uno muy especial. ¿Cómo te va, Lisandro? Buenas tardes. Estoy con Lisandro Ganuza, una persona de las que más saben de zonas francas a nivel latinoamericano, no solo por haber presidido durante 4 años un consorcio de zona franca, hoy ocupar un cargo directivo en la zona franca de Bahía Blanca, Argentina, sino fundamentalmente por su involucramiento con la Asociación Mundial de Zonas Francas, para quien lidera el capítulo regional latinoamericano, y también de su rol como abogado y como profesional del tema en la redacción de nueva legislación tan necesaria en algunos países para ayornar y potenciar el rol de las zonas francas. También ha sido un partícipe importante de proyectos que tienen que ver con la erradicación de empresas de alta tecnología, con tratar de entender el rol que suena en las zonas francas, que muchas veces, como nos ha pasado regionalmente y a nivel de los países, uno las entiende como algo tentador. Yo siempre digo que se parece un poco al concepto de ronda de negocios. Son conceptos que suenan muy tentadores, que nos hacen pensar en buenos negocios y buenas oportunidades para nuestras empresas, pero que a la hora de concretarse y de generar resultados para los negocios a veces se quedan un poquito atrás. Y esto es porque muchas veces falta la materia prima, la esencia del cambio, que es el liderazgo. Y en esto sí hay que reconocer que Lisandro ha tenido un rol protagónico y un liderazgo muy importante en lo que le ha tocado gestionar. Así que buenas tardes, Lisandro, y te dejo con la gente para que puedas primero hacer tu presentación y después nos quedamos para las preguntas y respuestas, sí, con un poco de casos y de tratar de llevar a temas concretos y cómo las pymes latinoamericanas están generando resultados y están haciendo dinero utilizando esta herramienta tan importante, como por ahí más antigua de lo que uno piensa y tan fuerte como es la zona franca. Gracias, Lisandro. Te dejo al público. Bueno, gracias, Leo. La verdad que después de la presentación que me haces es un desafío muy grande, más cuando es para toda Latinoamérica. En esto, la verdad que uno, cuando pensó esta charla, es distinto cuando uno lo hace para los países de la región de Cono Sur, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay mismo, sino que tenés que pensar cómo hacer países que están adelantados, países que estamos un escalón abajo, cómo hacemos para integrar una cadena, una visión regional, más que nada a partir de lo que significa el COVID-19 y lo que es el día después. De esto hemos hablado mucho. Y en el pensamiento de la charla lo primero fue explicar qué es una zona franca, poder llevarlos a través de cuál es la realidad en el mundo, porque hay un conocimiento en los países, básicamente a partir de Colombia hasta México, de lo que son las zonas francas, zonas económicas especiales y las distintas denominaciones que tienen a lo largo del mundo. Pero la verdad que en esto el desafío era por eso, potenciarlas, darle valor y entender que van a ser un pilar fundamental en el día después post-COVID. Así que empiezo mi presentación. A ver, no tengo que presentarme mucho ni hablar mucho porque Leo ya me presentó. Yo soy director del ente Zona Franca Bahía Blanca Coronel Rosales, que es en Argentina. Está, para que se ubiquen, está a 700 kilómetros al sur de Buenos Aires. Es uno de los principales puertos de la Argentina. Y la verdad que en alguna etapa es el polo petroquímico más importante que hay en Sudamérica. Tiene una ubicación geográfica muy importante y eso le ha permitido por lo menos potenciarse o proyectarse como el puerto natural de ingreso y egreso a desarrollos importantes como puede llegar a ser o ha sido, más allá de la situación actual, por ejemplo, Vaca Muerta. Soy director de la Organización Mundial de Zonas Francas, soy el representante en lo que es Cono Sur o lo que es Sudamérica, y soy vicepresidente del Consejo Federal de Zonas Francas Argentinas, que por la propia reglamentación o la propia normativa está integrado por los comités de vigilancia o la parte pública, los funcionarios públicos de nuestro país. La verdad que lo primero que le tengo que decir es bienvenidos al mundo de la zona franca. Yo aprendí a partir del padre de las zonas francas de Latinoamérica, que es Martín Ibarra, un colombiano, en esto de que hay que evangelizar por las zonas francas, y lo que uno hoy trata de poner granitos de arena es en este camino, en darles la bienvenida, en entender, sumarse y entender cuáles son la visión que tenemos y lo que pueden aportar las zonas francas para los proyectos,
tanto macros como micros. La verdad que las zonas francas pueden integrar y participar en toda la escala, en todo el esquema dentro de lo que es cualquier negocio o proyección. Lo primero que hay que hacer es definir qué son las zonas francas. Muchos lo saben. Hay dos definiciones técnicas muy sencillas. Son áreas geográficas delimitadas del territorio nacional bajo una normativa especial. Repito, son áreas geográficas delimitadas en un territorio nacional, en un país, bajo una normativa especial. A los efectos aduaneros son extraterritoriales, pero sí son parte de un territorio, de un país. Y las empresas, esto es lo común que uno sabe. Yo me acuerdo cuando arrancaba en Zona Franca, en esta Zona Franca, en el carácter de presidente, en el año 2016, la primera visión es una visión de hace muchísimos años, que había cigarrillos y whisky barato. Y la verdad que está ese condimento de que las zonas francas son las empresas que así se instalan, reciben incentivos en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Y esto es cierto en parte, pero hay un desafío mucho más grande, porque la realidad, esto está muy bueno, toda empresa le llena el oído saber que tenés beneficios tributarios o aduaneros de comercio exterior, pero no es todo hoy. Hoy con eso no alcanza para ser competitivos a nivel global. Y si hoy me piden una definición, claramente yo creo que es esta. Las zonas francas son eslabones en las cadenas globales de producción y logística. Entendamos que tenemos un cambio, pero en las cadenas globales las zonas francas están a lo largo del mundo. Y eso lo vamos a ir explicando a lo largo de la charla para después bajar a la realidad particular de Latinoamérica. Siempre se habló, y te diríamos que es una consideración pre-OMC, siempre se habló de que hay que promover exportaciones. Muchos países, dentro de los cuales está incluido la Argentina, seguimos viendo esto de promover exportaciones. En el primer congreso que participamos a nivel internacional, estábamos con Carolina Cuenca, que era la directora de exportaciones de Argentina, y me acuerdo que nosotros preguntábamos insistentemente a distintos referentes a nivel mundial, ¿qué es esto de, cómo hacen para explicar que hay que promover exportaciones y que el mercado interno, que no se sienta afectado? Y en un momento nos dijeron, me acuerdo que era un Dubaití, nos dice, pero eso es una discusión de hace 40 años. Y en esto tenemos que primero entender como primer concepto que exportación e importación son dos conceptos de una misma cara, son las dos caras de una moneda, pero las dos van de la mano. No podemos hablar de exportar si no podemos importar, porque si, por ejemplo, no importamos insumos, es muy difícil pensar en un concepto de exportación. ¿Cuáles son las zonas francas del siglo XXI? A partir de la OMC en 1995, este concepto de exportar es bueno, importar es malo, dejó de tener validez, especialmente a lo largo del tiempo, y esto tenía que ver más que nada con bienes. Todavía no se hablaba de servicios como el gran desarrollo de la economía mundial, que hoy creo que no hay margen de discusión en eso. Pero cuando se pensaba en las zonas francas del siglo XXI había que explicarlas de otra manera. Y la explicación para qué son las zonas francas, para promover inversiones, generar empleo y desarrollo de regiones. Creo que nadie puede estar en desacuerdo con esto, y la función que tienen las zonas francas del siglo XXI tienen una función importante y fundamental como pilar, como herramienta de competitividad para el intercambio del comercio global de cada uno de nuestros países y de cada una de nuestras regiones. Cuando hablábamos recién decimos, zona franca, uno cuando tiene identificado, uno a veces se posiciona mucho desde lo que uno está acostumbrado a vivir, que es lo más cercano, es como toda persona, hablas de tu familia, hablas de tu país y de la región que te rodea. Y en esto uno ve que vamos a poner en valor Uruguay y Colombia son dos leading case, básicamente con el desarrollo que tienen. También lo son Costa Rica, Dominicana, Panamá, y también podemos nombrar lo que están haciendo en Honduras, en Guatemala mismo. México ha tenido unos idas y vueltas, ha aprovechado lo que era la maquila, pero no es el concepto de zona franca que estamos promoviendo, buscando del siglo XXI, porque eso es producir para otro país en un territorio ajeno, pero como si estuvieras en ese otro país. Pero en esta explicación a veces te miran como diciendo, ¿cuántas zonas francas hay en el mundo? Porque son importantes, porque a veces tenemos esta cuestión, los latinos, de considerarnos y no entender cuál es la función como región que tenemos, cómo nos integramos al mundo en este tema del comercio global. Vamos a dar una primera definición.
Hay 5.400 zonas francas o zonas económicas especiales o zonas económicas en el mundo. Entonces, es una herramienta que realmente se utiliza. Tenemos que dejar de mirar esto como si fuera una herramienta distinta o una herramienta compleja para la incorporación de los distintos países. En esto empezamos, ¿esto de dónde sale? La fuente es el UNCTAD, las Naciones Unidas. Fíjense, a partir de 1975, cómo fue el crecimiento hasta llegar a las casi 5.400 que tienen reconocido en el año 2019. Esto es una explicación trabajada. Fíjense que en Norteamérica hay 262 zonas francas, en América Latina hay reconocida y 486, en Europa hay 105, en África, con un potencial de un desarrollo a partir de lo que es la ruta de la seda y lo que es el desarrollo que viene haciendo África, de 237 zonas francas, y en Asia, 4.046. Fíjense dónde está el polo, el eje. Y la otra vez me decían qué significaba China, y a mí me quedó grabado. China significa el centro del mundo en el siglo XXI, y se está rediscutiendo en el orden mundial, pero fíjense la importancia que tiene y el desarrollo que ha tenido China, Asia, con China como actor principal, con 2.500 zonas económicas especiales, con 4.046 zonas especiales. Entonces, esto es para entender en el mundo, porque a veces nos cuesta tomar una real dimensión. Las zonas francas son una herramienta de uso común y fundamental a lo largo y a lo ancho del mundo. Esto es un detalle que da las Naciones, el UNCTAD, básicamente de las distintas divisiones que hay en los distintos países en las zonas francas. Y estas son algunas particularidades para tener en cuenta. En Estados Unidos hay 230 zonas francas y 630 subzonas francas. El 10% de las importaciones de Estados Unidos y el 5% de las exportaciones se hacen vía zonas francas. Por otro lado, tenemos en China, que decíamos recién, 2.543 zonas económicas especiales, y el 47% de las exportaciones chinas son vía zonas francas o zonas económicas especiales. Yo acá me detengo un poquito para hablar de lo que es significado en China, porque yo creo que es un modelo, básicamente, primero los modelos no se aplican en forma directa y de la misma manera en todos los países, en cada región, sino que hay que adaptarlo a la cultura, a la economía, a la sociedad, al desarrollo que ha tenido. Pero en esa adaptación hay que tomar un modelo. La China de Mao era uno de los países más pobres del mundo, y Deng Xiaoping, cuando asume en el año 78 y lo pone en valor en el año 79, busca una herramienta para potenciar la relación de China con Occidente, cuestión que empieza a desarrollar junto con Estados Unidos, con Kissinger en ese momento, con el gobierno de Nixon. Y en esa visión de China crean las primeras 4 zonas económicas especiales, año 79. Y esas zonas económicas especiales fueron desarrolladas para ser el motor de la economía china relacionada con el mundo y a su vez, paralelamente, potenciar lo que era la economía interna de las economías regionales. Si yo miro esa China pobre, de los países más pobres del mundo que había en esa década del 70, miro lo que hoy se ha podido desarrollar, donde es el 19, casi el 20% del PBI mundial, el país con mayor porcentaje de PBI en la representación global, podemos decir que el sistema funciona. Y fíjense cómo lo ha utilizado. Y voy a dar algunos datos que son muy lindos, porque cuando empezamos, vamos a ir hablando de zonas francas, vamos a empezar a hablar de algo que es una relación indisoluble de ahora, de hace un tiempo, de ahora y seguro que es de adelante, que tiene que ver con economía del conocimiento, con lo que son los servicios de economía digital o lo que es la tecnología. China tiene 35 zonas económicas especiales dedicadas para e-commerce. ¿Me escuchaste, Leo? Solamente para e-commerce. El 11 de noviembre es una fecha muy especial en China, es el Día del Soltero. Ese día, en el año 2019, vendieron por $30.000 millones desde esas zonas francas especiales. Estuve en China un mes antes del Día del Soltero y es tremendo, o sea, todo el país, está bien, no estuve en todo el país, ¿no? Estuve en Shenzhen y en Guangzhou, pero hasta en los ascensores había publicidad del Día del Soltero. Así que cualquier cosa que digas no va a ser exagerado. Te digo otro dato. Ese día, desde las zonas económicas especiales, especializadas en e-commerce,
salieron 1.000 millones de paquetes. Entendamos lo que significa como función. Entonces, cuando hablamos de, hoy todo el mundo está hablando de e-commerce, bueno, las zonas francas de e-commerce, no hay un noviazgo, hay una relación ya adulta y que van de la mano y así va a seguir por lo largo del tiempo. Hoy las zonas francas en el mundo representan 80 millones de empleos, que es el 1% de la población mundial. Entonces, hay un escenario. Y yo les voy a decir algunas cosas que por ahí nos vamos viendo. Cuando Irlanda sale de la crisis subprime en el año 2008, que ellos tienen un gran problema básicamente con todo lo que era el sistema de construcciones, vuelcan en lo que es el concepto de zonas económicas especiales, se instalan grandes empresas, Microsoft, empresas importantes de lo que es tecnología o desarrollo de software, se instalan en Irlanda como un sitio porque les daban ventajas. Y desarrollaron un concepto muy interesante. El sistema de salud se considera en zonas francas y no tiene carga impositiva, porque la salud de la población no puede tener carga impositiva, generando competitividad y llevando la salud a la comunidad. Por otro lado, otra zona muy interesante es Emiratos Árabes. Dubái son grandes zonas francas. Estamos hablando del eje, lo que se ha establecido como la bisagra es el corazón de la comunidad árabe con 1.600 millones de personas donde van a comerciar en Dubái y Abu Dhabi, pero a su vez es la bisagra entre Occidente y Oriente, entre China y el resto y Occidente. Se ha establecido de esa manera con un desarrollo a partir de grandes zonas francas. Entonces, perdamos el miedo a las zonas francas y empezamos a entender que van a ser una herramienta de competitividad y es un socio estratégico para el futuro próximo de América Latina. Ahí vamos a bajar a la realidad nuestra. En Latinoamérica hay 417 zonas francas permanentes y 213 zonas francas especiales. En este concepto entra el régimen de subzona que hay en Estados Unidos, que tenemos acá solamente en la zona franca nuestra en Bahía Blanca, es la única en Argentina que tiene este régimen, y también están las zonas francas unipersonales de Colombia. Colombia, para motorizar, por ejemplo, lo que es el turismo, han hecho zonas francas unipersonales para desarrollar hotelería. Daban ventajas para generar inversiones. ¿Se acuerdan el primer concepto que dijimos, que era promover inversiones, desarrollar regiones y generar empleo? Se cumplían perfectamente con un fin determinado. Y eso, la verdad, que generó un gran desarrollo. Yo lo he podido ver en Cartagena con lo que ha significado con toda la nueva hotelería. En este plano aprovecho un poquito y empezamos a entender un poquito. En América Latina, en las zonas francas, tenemos dos regiones bien determinadas, donde vamos a hablar un poquito después, a lo largo de la charla, de cada una, donde vamos a poder mostrar las diferencias y también cómo esto de la economía de cercanía nos significa y nos mira que tenemos que vivir, empezar a entender la región para poder trabajar de manera encadenada. Por otro lado, tenemos la región, podemos llamar de Sudamérica, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Chile, podemos incluir a Ecuador. La verdad que tenemos una cultura, estos países sudamericanos, hay una cultura de economía cerrada. El Mercosur se reconoce o se lo reconoce a nivel global como la unión más cerrada de las economías a nivel global. Pero la verdad que hoy esto que se ponía como un eje, se resaltaba, se destacaba como un efecto negativo, hoy empieza a estar en revisión a partir de lo que significa, lo que ha significado toda esta situación de la pandemia o de la emergencia sanitaria a nivel global, del COVID. ¿Por qué? Porque empieza a revalorizarse lo que es la economía de cercanías y la regionalización. Para lo cual, tenemos que ver cómo en este escenario podemos abastecer esto. La verdad que acá tenemos países muy grandes, Brasil y Argentina lo son. Uruguay, la verdad que sí tiene un desarrollo de zonas francas muy particular y está muy motivado y generando un leading case en atracción de inversiones. Pero Brasil y Argentina son grandes países. Brasil en tamaño, en su geografía y en cantidad de habitantes, Argentina en su geografía, con zonas climáticas distintas, con producciones distintas. Pero la verdad que entonces es muy posible que este concepto de economía de cercanía y la crisis que se genera en estos países durante todo este proceso nos lleve a mirar primero lo cercano, como hablábamos hoy. Entonces, a revalorizar el mercado interno. Pero acá hay que ser conscientes
que no estamos hablando de la zona franca significan la apertura indiscriminada en esta situación de transición que va a vivir el mundo, sino por el contrario, es la armonización natural que tienen las economías cerradas para dejar ventanas abiertas para inversión extranjera directa. Ahí es donde la inversión extranjera directa le vamos a dar la primer posibilidad, la primer chance de que pueda venir a nuestros países, pueda desarrollarse con beneficios que no solo son económicos y tributarios, sino que son en condiciones, en facilitaciones normativas, en buenas prácticas comerciales. Y en esto va a ser el primer pie, porque después se muestra que los países las inversiones empiezan a integrarse con el mercado interno. Y creo que esto es natural. Y la verdad que acá volvemos a lo que hablamos antes. El ejemplo es China. Es lo que desarrolló China justamente para poder relacionarse con el mundo en el año 79. Entonces no lo veamos a las zonas francas como un efecto distinto de la vereda opuesta a lo que es la revalorización del mercado interno, sino que por el contrario, vuelvo a decir e insistir, es la ventana perfecta para armonizar los sistemas. Y por otro lado tenemos una región con un país que ha tenido un desarrollo y es leading case como Colombia, lo mismo que Centroamérica con los casos de Costa Rica, Panamá, Dominicana, Guatemala, Honduras, que han potenciado, la verdad que han aprovechado muy bien el Tratado de Libre Comercio que tienen con Estados Unidos, convirtiéndose en países de producción competitiva, pero que ahora le agregan un valor fundamental que es la cercanía. Yo siempre tengo presente el ejemplo de lo que ha desarrollado Dominicana. Y en esto, si hay algún dominicano, voy a hablar de Luisa Fernández porque es una persona muy querible y que potencia y que lidera lo que es República Dominicana en tema de zonas francas y cómo lo maneja. Y ellos te cuenta que son el principal exportador de habanos al mercado de Estados Unidos, al mercado que genera el mayor consumo a nivel global. Son el segundo exportador de zapatos, cosa que me llamó la atención, y son el primer exportador de insumos médicos para todo lo que es. Entonces, tenés un desarrollo de las zonas francas y lo que también ves es que hay empleos de calidad. Y en esto creo que hay que potenciarlas, entenderlas y empezar a relacionarse. ¿Cuáles son los objetivos de las zonas francas? Y vamos a ver que uno los puede ir estando de acuerdo en esta visión, que es promover la generación de economías de escala y colaborativas, ser polo de desarrollo y promoción de competitividad, integrándola a las cadenas globales de valor y logística, cuestión que hablamos recién. Hay proyectos que son muy interesantes en los que son, tanto en la cadena de lo que es Centroamérica, México y Colombia, por ejemplo, hay un proyecto muy interesante de Zona Franca Tenerife, que es el proyecto de la tricontinentalidad, que relacionan a partir de lo que es la relación, relacionándose con Tenerife, que es dentro de la Unión Europea y paga solamente un 4% de impuesto a la renta o impuesto a las ganancias, te genera la posibilidad de la cercanía que tienen con África. Entonces, te manejan es un hub muy interesante para el desarrollo, especialmente de los países más lejanos o que tienen mayor tráfico. Lo mismo es el desarrollo que tiene Panamá y que está en un proceso de modernización y actualización normativa para ser más competitivo, ya no a partir de beneficios, sino a partir de las buenas prácticas. Y en esto Panamá claramente siempre ha sido el hub natural entre Oriente y Occidente, ¿no? Y más con lo que significa China. También las zonas francas significan facilitar el comercio. Esto es muy importante. Facilitar el comercio, reducir tiempos y costos, generar mayor transparencia y mejores controles y simplificar los procedimientos aduaneros para facilitar el intercambio de bienes y servicios. A ver, mis estimados, acá hay actores que son fundamentales. La zona franca somos uno, con nuestra parte pública y la parte privada. Los gobiernos que hacen las normas son otro, pero las aduanas son un factor fundamental, donde tienen que estar juntos, donde se tiene que trabajar. La aduana tiene que entender y tiene que compartir y estar convencido que las zonas francas no son enemigos del régimen aduanero, sino que por otro lado, por el contrario, lo que están generando es un mayor desarrollo del país, pero también con mayor seguridad. Desarrollar procesos industriales y de servicios altamente competitivos. Ese es el desafío de las zonas francas, bajo los conceptos de seguridad, transparencia, desarrollo tecnológico, innovación, producción limpia y buenas prácticas empresariales.
hablemos siempre y tengamos en claro algo, que las zonas francas nacieron para ser disruptivas. Yo la otra vez decía en una charla, las zonas francas son hoteles 5 estrellas. No son para cualquiera, y que se entienda bien, no son para cualquiera porque va a tener un costo, pero vas a tener por el otro lado beneficios. Y cuando uno dice no es para cualquiera, no es para el que no tiene buenas prácticas. Es para el que tiene los empleados en regla, para que paga mejores sueldos, para que invierte en desarrollo, para que exporta de manera haciendo una trazabilidad y seguridad en esa exportación. En eso digo que no es para cualquiera. Pero tiene que tener beneficios, porque eso nos va a generar competitividad a América Latina, a los distintos países, y lo vamos a ver. No podemos estar contentos con solamente ser un país que exporta alguna cosita que Estados Unidos necesita. Y lo digo bien. Y tenemos, por otro lado, si quieren que hable de Argentina, Brasil, de lo que es Conosur, tenemos que integrarnos mucho más al mundo, pero no tenemos herramientas de competitividad. Haber hecho una muralla para que no puedan ingresar o que sea difícil ingresar a Mercosur no significa que del otro lado nos van a estar recibiendo con los brazos abiertos, y solamente se logra a partir de la competitividad. Y va a llevar muchos años generar una cultura que tenga que ver con la exportación. Y eso se logra a partir de pequeños pasos, y las zonas francas están para acompañar esos pasos. También son un instrumento para la creación de empleo y generación de nuevas inversiones. Claramente es lo que buscamos todos los países, y más en este momento que el post-COVID te marca que uno de los efectos es que va a haber menos inversión extranjera directa y más regiones dispuestas a pelear por ella. Impulsar a través de la inversión productiva el crecimiento económico, sostenible, sustentable y equilibrado en zonas que tengan mayores rezagos en desarrollo social. Claramente hay regiones que necesitan esto, y cuando uno habla de desarrollo económico está buenísimo, pero que no sea por un momento o por unos años porque hubo una inversión, se aprovechó y esa inversión desaparece y sale. Que sea sostenible tiene que ver con pero también sustentable. Son dos conceptos parecidos que van de la mano, porque tiene que durar muchos años estos desarrollos, porque en definitiva es el crecimiento de cualquier comunidad. ¿Qué dice la OCDE? Y esto es algo muy importante. Con la World Free Zone, con la Organización Mundial de Zonas Francas, participamos de la reunión de comercio ilícito del 2019. Es un trabajo conjunto que se empezó a desarrollar. La OCDE reconoce que las zonas francas pueden estimular el crecimiento económico legítimo y desempeñar un papel central en los negocios para muchas economías y fabricantes líderes. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver en esta charla la OCDE o por qué se pone a hablar de la OCDE, Lisandro? Porque la OCDE representa el 75% de la inversión extranjera directa y el 60% del comercio y PBI global. Y no está incluido China, quien tiene buena relación y va avanzando en los procesos de OCDE. ¿Qué es lo que pide la OCDE? Buenas prácticas. Y eso es un desafío que tenemos las zonas francas por delante, pero no solo las zonas francas, que tenemos todos los países de América Latina, los funcionarios, los empresarios. Es un desafío común que tenemos por delante. No podemos quedarnos con hacer la escala de la primarización de la economía porque no estamos dispuestos a tener buenas prácticas. Bueno, entendamos que no tener buenas prácticas y gobernanza significa esto, perdernos esta oportunidad. Por eso después, y lo voy a repetir al final, hay dos regiones que son claramente receptoras de inversión económica extranjera directa. Una es África, la otra es América Latina. África crece al 3,3% anual. Nosotros crecemos al 1,7% anual. Muchachos, tenemos un gran problema de recepción de inversión extranjera directa y va a faltar. Entonces tenemos que generar competitividad. Y a veces la competitividad no es a partir de vamos a dar impuesto a cero. Hoy todos tienen tratados de libre comercio. Hoy todos tienen buena representación, buenos beneficios tributarios. Entonces pasa por otro lado, es ofrecer seguridad, es inversión en infraestructura. Empezamos a entender cuál es el esquema. Marcelo Scaglione, que fue representante argentino ante la OCDE, y la verdad que es uno de los, diríamos que en español es de los referentes más importantes que hay en Latinoamérica, siempre me marca algo. Para la Unión Europea, la corrupción significa el 1% del PBI, son 120.000 millones de euros. En los países emergentes, que claramente nos podemos incluir nosotros, representa hasta un 5%. Entendamos que ese es dinero que no va a la comunidad en forma directa, que no invertimos en infraestructura, que no generamos producción, que no exportamos, que no nos integramos.
y eso terminamos perdiendo por muchos lados. Esto quise explicar un poco, y espero no haberlos aburrido, de qué es la representación de las zonas francas en el mundo. ¿Son una herramienta útil? Sí. ¿Se utiliza? Sí. ¿Es fundamental? Sí. Y ahora llegamos a una situación. Tenemos una situación de crisis, como hubo varias y distintas a lo largo de distintos siglos a nivel mundial, y hoy tenemos la emergencia del COVID, y creo que lo que nos toca en este tipo de charlas es empezar a pensar el día después, porque nuestras pymes, nuestras empresas, nuestras regiones, nuestras comunidades necesitan que empecemos a pensar y hablar del día después. Y eso nos genera retos y desafíos del nuevo orden mundial. Hay una serie de efectos que tienen que ver con el COVID, la crisis internacional más difícil en los últimos 100 años, según la OCDE. 400.000 pérdidas de vida. Estamos hablando siempre en los primeros 5 meses de pandemia, y esperemos que no haya lo que algunos llaman en Estados Unidos el double hit, un rebrote del coronavirus, porque estaríamos extendiendo esta situación hasta julio del año que viene. 50% de la población mundial confinada en sus hogares en los 5 continentes. Distintas escalas de aislamiento más difíciles. En Argentina estamos en la cuarentena desde el 20 de marzo, o sea que y la mayoría de los países están con este ingreso y egreso, y más allá de la responsabilidad de la comunidad, es una situación muy grave y que la verdad que genera no solo una pérdida económica, sino también un alto impacto en la sociedad, ¿no? En la salud mental de la sociedad. 300 millones de jóvenes que no asisten a clases y acentúan la desigualdad social. Gran cantidad de industrias y comercios, mayorías pymes paralizados. Importante pérdida de capitalización bursátil en corporaciones de hasta 33%. Redefinición de las cadenas globales de valor y relocalización de empresas. Establecimiento de una nueva gobernanza global luego de la pandemia. Hoy se rediscute los liderazgos de personas y de países y de regiones. Y también tenemos una serie de consecuencias que va a traer esta pandemia. Flujos globales, esto es un informe muy bueno que hizo y que presentó Paola Suárez Burman del FDI Consulting, y la verdad que lo tomé para poder compartir lo que es flujos globales de inversión extranjera directa seguirán decayendo durante el 2020-2021. La forma de hacer negocios está cambiando. La toma de decisión para nuevos proyectos será aplazada. Competencia en la atracción de inversiones se intensificará globalmente. Vendrá un cambio en las cadenas globales de suministro, generando oportunidades para atraer nueva inversión. Fuerza laboral debe estar capacitada en tecnologías digitales. Entidades encargadas de la atracción de inversiones necesitan establecer nuevas metas y desarrollar nuevas estrategias. Algunos de los principales impulsores de la inversión en los últimos años permanecerán vigentes o incluso se acelerarán. Hablamos de sustentabilidad, digitalización, etc. Y estas son las proyecciones globales de crecimiento del Fondo Monetario Internacional. 4 de cada 5 economías representarán decrecimiento de su PBI real en 2020. Ya para 2021, en el escenario central, algo más de la mitad de las naciones recuperarán los niveles de actividad del 2019. Empezamos, porque parece que hasta ahora son todas pálidas o todas mala información, empezamos a hablar de algo positivo. Y vamos a ser absolutamente motivadores. A ver, cuando uno dice hay una situación de crisis, no hay nada mejor cosa que asumirla. Y esto es algo global. Esto es lo que tenemos. Bien, empecemos a pensar en el día después y en lo que vamos a hacer como Latinoamérica y por qué las zonas francas son importantes. Hay un informe muy bueno que hizo para el 25 de marzo y ustedes se ponen a mirar en lo que era la salida de la cuarentena en los distintos países, de la Universidad Johns Hopkins, que tiene un centro de estudio en lo que es coronavirus, y nos marcaba, esto estaba marcado para Argentina, nos marcaba que en casi todo el mundo esperan la salida del coronavirus en un escenario negativo para la 4ª semana de julio. Acá les planteo el primer desafío. No estemos aislados mentalmente en nuestras actitudes y nuestras ganas de hacer cosas, en nuestro emprendedurismo. Estemos aislados por una cuestión, si diríamos, física, sanitaria, pero estemos pensando, en la 4ª semana de julio se espera que el mundo empiece a ponerse en marcha, y ya hay indicadores positivos. Entonces, tenemos que estar preparados para ¿cuándo? Ya tenemos que estar trabajando para esa 4ª semana de julio, que ya empezamos julio.
No tenemos que decir, una vez que en Latinoamérica estemos en condiciones, vamos a analizar cómo quedamos y qué vamos a hacer y cuántas pymes quedaron sobreviviendo. No, ya tenemos que estar pensando, porque hay algunas situaciones que están cambiando y nos va a generar un escenario positivo. Porque ya les voy diciendo, hay grandes oportunidades para Latinoamérica. Solamente tenemos que ser inteligentes. ¿Qué entendemos por cadenas globales de valor? Porque vamos a empezar a hablar un poco de esto de las cadenas globales y qué es lo que va a cambiar para Latinoamérica. Cadena global de valor es posible hallar en ella diferentes eslabones que intervienen en un proceso económico. Hacer agregado de valor en la cadena de producción. Seguir produciendo en las regiones, en la distinta producción regional, y darle valor agregado en la zona franca para ser competitivo y llegar en tiempo real a los distintos mercados que nos propongamos. Esto es algo que hoy explica lo que significó, por lo menos hasta ahora, hasta el COVID, lo que significaba la cadena global de valor, que siempre se explica con lo que es un avión. Fíjense los distintos países que intervienen en la producción de un avión, desde el centro de fuselaje que es italiano, el estabilizador vertical de los Estados Unidos, no sé, en las alas está Corea, también hay cosas de Japón, de Inglaterra, de Francia, de Suecia. Entonces, eso es la integración de una cadena global de valor. Les voy a poner un ejemplo que por ahí por gusto y por una realidad. La Argentina, porque se utilizan mucho, se ha especializado en la fabricación de camionetas. O de camionetas, sí, que creo en toda Latinoamérica lo vamos a llamar así. En esto, lo que hacían las empresas después de la crisis subprime, lo que empezaron a hacer es productos globales, y lo que hacen las empresas es licitar entre las distintas fábricas que tienen en el mundo, pero no fabrican la producción completa, y la Argentina, además de camionetas, se ha especializado en la fabricación de cajas de cambio. Entonces, puede ser un vehículo que se fabrique en Turquía, se abastezca con una caja de cambio hecha en la Argentina. El mundo avanza con autos eléctricos, porque a Leo le encanta eso y yo estoy totalmente de acuerdo, es un gran promotor, pero también avanza paralelamente en el desarrollo de subs o SUV y de camionetas. Y en eso creo que los países de América Latina somos grandes usuarios y podemos ser promotores dentro de lo que es la escala. Pero te entendamos con este concepto del avión, o lo que contaba recién con las camionetas, lo que significan las cadenas globales de valor. Esto es una cadena global de valor sostenible, que tiene que ver con un producto. Esto es, siempre me lo cuenta y se lo pedí prestado a Juan Operti, que es un especialista en temas de logística y de zonas francas. El Nutella, fíjense la producción que hay para poder hacer el Nutella que comen nuestros hijos. Para poder llegar al Nutella ese que comercializamos, que es de Ferrero, italiano, fíjense la cantidad de países que intervienen. Y cómo hoy alterar este esquema de producción lejana nos empieza a hacer replantear en dónde tienen que estar las fábricas. Y en eso tenemos una oportunidad, por lo que es la economía de cercanía. Y también tenemos en el análisis nuevas cadenas de suministro que son las que tenemos que entender. ¿Qué es lo que nos trae el post-COVID? Empezamos a hablar de conceptos de suministro con e-commerce, impresión 3D, Big Data, blockchain. Cuando hablamos con impresión 3D, siempre hablo con la gente del consorcio de Zona Franca de Barcelona, que ellos tienen el proyecto modelo para Europa, para la Unión Europea, lo han desarrollado ellos, y estiman que el 38% de las exportaciones para el 2040 van a ser vía impresión 3D. Entonces, cuando nos planteamos, y esto lo voy a decir al final, la etapa post, y nosotros seguimos pensando en contenedores, empecemos a pensar en qué tipo de cadena de suministro va a haber. Tesla está presentando un barco que sin personal, con mucha más capacidad. Entonces, empecemos a ver también, y va a ser realidad, sí, va a ser realidad. No, una definición que siempre trato de utilizar es, no pensemos soluciones para el pasado, sino para el futuro. No lo vamos a solucionar. Solucionar en el pasado no tiene difusión a lo largo del tiempo. Fábricas sincronizadas, Site Robots. Supply chain ágiles multimodales. El concepto multimodal es muy importante. Acá tenemos varios promotores en la región nuestra. El multimodalismo entre barco, tren, camión, la última milla, son conceptos que tenemos que empezar a incorporar.
Seguramente, esto hago un paréntesis, seguramente hoy no es que van a salir, porque hablarle a toda América Latina de lo que son zonas francas y motivarlos al uso, utilizar la zona franca para mejorar mi negocio, ser más competitivo y poder desarrollar, mejorar, tanto como pyme, como país o como región. Plataformas de negocio focalizadas, el concepto de academia, el empoderamiento, el multiculturalismo, el multigeneracionalismo. Estos son conceptos que hoy tenemos que empezar a integrar. Donde hay países que la verdad que son muy desarrollados, pero el concepto de la academia del conocimiento es muy importante. Pensemos que se viene hablando que en los próximos 5 años el 60% de los empleos no van a existir. Entonces en América Latina tenemos que entender que no vamos a poder detener el reloj, porque las horas del reloj corren para adelante. No vamos a poder detener el mundo, siguiendo machacando con la hoz, pudiendo cosechar trigo, sino que tenemos que avanzar en generación de valor. Y esos son los desafíos que tenemos. Y yo les decía hoy, las zonas francas son naturalmente disruptivas. Utilicémosla para motivar, porque voy a tener beneficio, pero voy a generar desarrollo, voy a generar empleo, voy a motivar mi economía. El otro día mi suegra, en esto del intercambio de videos, mi suegra Tere mandaba compartir un video muy interesante de motivación de lo que significa las grandes crisis, pero que dejaba un mensaje. Siempre de las grandes crisis mundiales, la sociedad después estuvo mejor. Entonces pensemos que esto tiene un día después y las zonas francas son el socio para que esto pueda ser así para América Latina. Después tenemos el concepto de la nueva normalidad logística, que es lo que le hablaba recién. Es la academia, el parque tecnológico y de innovación y las cadenas de valor con destino. Fíjense cómo las exportaciones, cómo tienen representado los distintos países para poder ingresar, para poder destinar a partir del hub que armaron en Uruguay. Entonces vuelvo a decirles, las zonas francas como hub de almacenamiento, con control de inventario online de otros países, con la producción que llega de algunos países, son un eje fundamental que tienen que poder aprovechar. Los hubs más identificados a nivel global, que esto es interesante, es Zona Libre Colón en Panamá, lo que es Dubái, lo que es obviamente las zonas francas de China, a través de, por ejemplo, Shenzhen, Shanghái, que nombraba hoy Leo. Creo que estos son en Colombia y lo que es Costa Rica. Creo que son los centros principales globales de lo que es almacenamiento para poder acceder a los mercados y trabajar en lo que es economía de cercanía. Esto es el modelo tradicional de supply chain, de COSO, que es el diseño creado, modelo tradicional, el diseño creador, normalmente en un país, digamos en Estados Unidos, la manufactura en China, y del distribuidor vuelve a venir la exportación, el producto se distribuye y esto va al consumidor. Esto es el diseño actual, que es el creador del diseño, tenés un software o blockchain y tenés un eje en todo el mundo de lo que es la relación entre zona franca, manufactura, logística y servicios globales. Pero hoy tenés un actor nuevo como son las tiendas de impresión 3D para poder llegar al consumidor o potencialmente tenemos ese proyecto. Esto, la verdad que venimos hablando. ¿Qué son las zonas francas? Dijimos que eran un actor fundamental, una herramienta fundamental en todo el mundo. Nombramos el caso de China para que saquemos eso de las zonas francas en el mundo son malas o no tienen mucha utilidad, salvo en los países de Latinoamérica. Bueno, en China ya explicamos lo que significa el número, más de 2.500 zonas económicas especiales, 35 zonas económicas especiales dedicadas a e-commerce. E-commerce estamos todos viendo lo que es. Pero tenemos un tema que tenemos que plantearnos a futuro. Es el desafío público y privado. Es el costo de la logística. La economía de cercanía no quiere decir que cerremos fronteras, sino que podamos abastecer antes, que podamos estar mucho antes en tiempo. Ese es el proceso que se viene de geolocalización de procesos productivos, que vos preferís en un mismo uso horario y mucho más rápido porque te va a dar más seguridad. Lo que pasó ahora es que se rompieron durante un momento el primer trimestre del año con China y después con Estados Unidos, se rompieron las cadenas de producción.
en muchos casos. Y eso te genera hoy, con el desarrollo que ha tenido el proceso Just in Time, lo que te genera es un gran déficit en este sentido. Pero fíjense el costo de la logística en América Latina comparado con Estados Unidos, con los países sub-OCDE y con Singapur. Es un desafío que tenemos por delante muy importante. ¿Cuáles son los retos en la nueva normalidad logística 4.0? Nuevos modelos de negocios, empecemos a pensar en ganadores y perdedores, eso vamos a hablar en detalle más adelante, pero claramente que tiene que ver con servicios de conocimiento, pero también tenemos que identificar en América Latina procesos y modelos de negocio que son muy interesantes. En este ciclo de charlas se va a hablar de rutas gastronómicas. Tenemos que empezar a entender las rutas gastronómicas con otro valor para América Latina y empezar a darle un valor a partir de lo que son la identidad, el reconocimiento de lo que son las marcas o la identificación geográfica de las distintas producciones. Un marco regulatorio modernizado. El exceso, las prohibiciones son negativas, no es que no son positivas, son negativas. El exceso de regulatorio tampoco termina siendo negativo porque lo que genera, y más en países o en regiones como América Latina, donde tenés un gran porcentaje de informalidad y gente que no está, por ejemplo, integrada o incluida, donde vos generás excesos normativos, lo que generás en definitiva es un avance contrafáctico. O sea, en realidad pensás que avanzás y en realidad retrocedés, porque no incluís y no le generás las condiciones. Esto de que estamos muy acostumbrados en América Latina en legislar para Suiza y después entender cuál es la realidad que tenemos. Creo que tienen que ser marcos regulatorios de altos estándares en cuanto a las buenas prácticas, en cuanto a la gobernanza, pero sencillos para poder cumplir con esos. Capital humano creativo y flexible. Debemos motivar esta relación que hablábamos de la logística, la producción y la academia. Es fundamental. Tenemos un desafío, el capital humano en el futuro. Yo les decía, el 60% de las actividades dentro de 5 años hoy no se realizan. Y el capital humano lo tenemos. Tenemos que potenciar el capital humano. Miremos el modelo en América Latina de Singapur, que invirtió en matemáticas. Esto, si Rocío, mi hija, me está escuchando, se va a reír, pero siempre los promuevo. Es el desafío que viene y es el desafío que tenemos que ser inclusivos. Gobiernos y empresarios tenemos que tener comunidades inclusivas. Yo pude visitar las zonas francas en Dominicana y la verdad que la diferencia de ingresos y de marco laboral que tienen en las zonas francas es muy superior al resto. Y hay que avanzar en este sentido. Tecnologías de impacto. Debemos potenciar nuestra creatividad. La podemos hacer. Hoy el mundo lo podés abastecer. Yo estoy en Bahía Blanca, seguramente hay otro en Buenos Aires, otro en México, otro en Dominicana, otro en Chile. Y en esto podemos generar tecnologías de impacto y desarrollo incluyente. Creo que a lo largo de estas explicaciones de los retos de la nueva normalidad empecemos a ser inclusivos en cuanto al desarrollo. Esta es una visión que tenemos que tener. Y eso no se hace, no se achata, no se ameseta para abajo para decir, pongamos derechos para todos bien bajo para que todos lo puedan tener. No, se hace creciendo y generando oportunidades. Y en eso el capital humano tiene que ser absolutamente inclusivo. Tenemos nuevas tendencias, el reshoring y el nearshoring, la producción de cercanía, este concepto que viene a partir de los efectos del COVID-19, que tiene que ver con la economía de cercanía, tiene que ver con este proceso y este desafío que tenemos de los encadenamientos regionales en América Latina. Y tenemos desafíos muy interesantes para hacer. Y creo que uno de los desafíos normativos que tenemos los países es en generar, primero, que los 3 países de América del Norte reconozcan como la producción desde las zonas francas. Y el otro es el reconocimiento del encadenamiento, utilizando las zonas francas para tener ese producto, tener una ventaja de competitividad. El COVID-19 nos trajo un desafío buenísimo para América Latina, que es esto de la geolocalización, de que queremos estar cerca, en el mismo uso horario, hay que aprovecharlo. Y en esto tenemos que los gobiernos generar las condiciones para que lo podamos aprovechar. Hoy tenemos la posibilidad que algo que se producía en China, en Vietnam, se pueda producir acá. Y ya lo hemos hecho, ya ha habido casos después de la crisis del 2008-2009. ¿Por qué no poder volver a hacerlo y hacerlo de una manera que yo decía hoy, sino también sostenible a lo largo del tiempo?
El 87% desean diversificar cadenas de suministro, depender menos de lugares remotos y regionalizarse. Ese es el desafío de América Latina, y las zonas francas son un actor fundamental porque nos va a generar competitividad. No pensemos que porque estar cerca vamos a pagar algo caro, malo y que llega fuera de tiempo, sino que es la posibilidad que tenemos. Algo bueno, competitivo, en tiempo, y que además está cerca por la producción, porque una cosa es el tiempo de producción y otra cosa es el tiempo de entrega. Que además está cerca para poder entregarse, creo que tenemos una fórmula ganadora. Bueno, el nearshoring genera esto de que hablábamos, hoy mostrábamos América y hablábamos de los usos horarios, menos diferencias culturales, lingüísticas y de zonas horarias, reducción de los gastos de viaje, mayor armonización reglamentaria, menos riesgos. Creo que es un desafío más que interesante para asumir. Esto es los efectos del COVID-19, quiénes ganan y quiénes pierden. Claramente el turismo, con lo que es hostelería, gastronomía, la parte de restaurantes, tiene un desafío muy grande porque claramente son uno de los sectores directamente atacados o perjudicados con el efecto post-COVID. La industria aérea, el sector automotriz, el sector del oil and gas. Y por otro lado tenemos los ganadores, el sector farmacéutico, la biotecnología, alimentos y bebidas, tecnologías de la información, el e-commerce. Creo que son los grandes ganadores y en varios de estos segmentos nosotros podemos estar integrados. Esta posibilidad que tienen muchos países, especialmente a partir de Colombia, de tener un mercado de alto consumo y de alto valor de consumo como Estados Unidos, y tener tratados de libre comercio, arancel cero, creo que es muy interesante. Y en eso también tenemos que ser inteligentes los países, llamémosle del Mercosur o del Cono Sur, para poder integrarnos a través de las zonas francas, porque es un país de alto consumo, igual que Canadá, pero también tenés que ser competitivo. Y en esto creo que la integración de las zonas francas es muy importante, el tema del reconocimiento del origen como si fuera de un país y no tenerlos como si estuviéramos en una nube, creo que es un desafío muy importante para la mayoría de los países. En esto podemos agregar, creo que las energías limpias es otro de los sectores que podemos incluir, a diferencia del oil and gas. Creo que las energías limpias son uno de los actores que tienen futuro en el post-COVID. ¿Cuáles son los desafíos de la logística? El reto global de garantizar la cadena de suministro. La semana que viene Pablo Corgatelli va a hablar muchísimo más de esto, es un experto uruguayo y la verdad que creo que puede ser muy interesante complementarlo con esto que estamos hablando hoy. El comercio post-contenedor, el post, que genera una nueva agenda, servicios basados en conocimiento, e-commerce, comercio intangible, impresión 3D, ciberseguridad, privacidad, almacenamiento de datos, lo que es Big Data. Empecemos a pensar en el comercio post-contenedor. Inversión extranjera directa y relocalización de cadenas productivas. Hay desafíos, pero hay que estar a la altura. Yo les dije, el mundo espera que en la cuarta semana de julio, y ya muestra datos positivos, empiece a estar en funcionamiento. No pensemos que sea como años anteriores, pero ya empieza a estar en funcionamiento. Y América Latina, con la oportunidad que tiene con el nearshoring, no puede llegar tarde. Cambio climático. Si no tenemos conciencia de esto que les hablaba recién, de las energías limpias, de la producción limpia, claramente vamos a estar desfasados con el futuro del comercio global. Certificaciones para darle valor agregado. Esto yo siempre lo promuevo, y las zonas francas en esto, cuando uno dice tienen que ser disruptivas, y lo ubico un poco, por ejemplo, en nuestra región, en el Cono Sur, para abastecer la comunidad árabe. No estamos acostumbrados a darle certificación, por ejemplo, certificación halal a nuestra producción, para darle valor agregado a una región como la comunidad árabe, que básicamente compran en Emiratos Árabes Unidos, Dubái y Abu Dhabi, pero son 1.600 millones de personas. Tenemos una posibilidad. Empezamos a entender el mundo de otra manera desde América. Empecemos a considerar un continente como África, que parece que muchas veces si lo tuviéramos borrado del planiferio cuando estudiamos es lo mismo, y no es así. Es un continente que podemos generar una relación sur-sur muy interesante. Conceptos que claramente tenemos que incorporar. Safe zone, zonas francas seguras, esto que hablábamos de la OCDE, 75% de la inversión extranjera directa, 60% del PIB mundial, sin China. Y China va avanzando en buenas prácticas. China avanza y promueve el multilateralismo, como lo está haciendo con la OMC.
Entonces, el concepto de Safe Zones que promueve la Organización Mundial de Zonas Francas, o Zona Franca Segura, o Clean Zones, como promueve la OCDE con su protocolo, creo que son importantes porque nos va a dar un valor agregado a todas las zonas francas del continente. El operador económico autorizado. Y acá empiezo a jugar un poquito con esto también del blockchain. Cuando hablas de figuras como el operador económico autorizado, estás hablando de menos tiempo, control, trazabilidad en lo que es la exportación. No es un enemigo de la aduana y lo necesitamos los puertos de nuestros países, necesitamos que las zonas francas sean operador económico autorizado. Hay zonas francas que lo han hecho y hoy lo promueven. Zona América en Uruguay, Parque de las Ciencias, Solic en Guatemala, tenemos en Dominicana, PISA en Dominicana, Parque de las Américas también en Dominicana, entiendo que Zona Franca Bogotá también en Colombia, y la verdad que eso te da un valor porque vas por un canal distinto y te permite estar en tiempo. Entendamos que el tiempo es fundamental. Cuando hablamos de la oportunidad a partir de lo que es el nearshoring, claramente estamos hablando de que es el valor del tiempo, y el operador económico autorizado es una herramienta fundamental. Por otro lado, uno promueve a partir del convencimiento que lo que es el régimen, los procesos aduaneros, necesitamos una reingeniería de procesos, diríamos, en todos los países de América Latina. Y si el sector empresario no te promueve eso porque él es cómodo no tener buenas prácticas, también tenemos un problema. Entonces es una responsabilidad de todos. Y en eso, cuando hablamos de reingeniería de procesos, contando el operador económico autorizado, yo creo que es a través, y estoy convencido que es a través de los desarrollos, por ejemplo, herramientas como blockchain, donde vamos a generar mayor seguridad, trazabilidad del envío del producto, y en definitiva vamos a generar menor corrupción y mayor posibilidades de venta. El blockchain hay un programa que promueve el BID a través de Sandra Corcuera, que lo estaba desarrollando con las aduanas de México, Costa Rica y Perú, que es algo fundamental, pero las zonas francas tenemos que estar integrados y ser operador económico autorizado. Y las empresas, que también lo pueden ser, deben exigirlo, porque les va a generar menor tiempo. No es lo mismo tardar 40 días que tardar una semana para llegar a un mercado como Canadá o Estados Unidos. Green Deal, que es lo que hablábamos de cambio climático y los acuerdos que tenemos que tener, la visión, la inversión en prácticas verdes, en buenas prácticas, es una inversión, no es un gasto. No es un gasto para cumplir con 3 locos que le fue bien en las elecciones en Francia ahora en estos días, sino que es poder generar un mayor valor a nuestro producto. Sustentable, pero con mayor valor agregado y con más posibilidades de ingresar a los mercados. Compliance. Empezamos a entender esto de las buenas prácticas. La verdad que todos los latinoamericanos estamos muy acostumbrados a prácticas de hace muchos años, muchas veces podemos decir amigables, donde le ponemos mucha actitud. En Argentina diríamos a veces lo atamos con alambre. O no funciona así, funciona a partir de protocolos. Yo me acuerdo, Manu Ginóbili daba una entrevista, el jugador de básquet de Argentina, que fue el latino más importante de la historia de la NBA. En una entrevista hablaba, después de un partido que Argentina pierde, creo que fue en un Mundial, unas Olimpiadas, con Rusia, y dice, nosotros en Argentina muchas veces pensamos que todo lo ganamos con huevo. En realidad eso es un plus, pero necesitas jugar bien, tener procesos, tener sistemas, y ese es el desafío que tenemos todos. No es con ganas, con actitud que se hacen las cosas, sino con un buen trabajo. Y eso creo que tiene que ver con lo que son las formas, toda la cadena de cumplimiento de buenas prácticas que genera el compliance. Y es algo que hoy a nivel global es más importante que las gerencias financieras. Entonces, no entender esto, estamos casi obligados a participar solamente en algunos productos que podemos llegar a cumplir, que a veces es momentáneo, y en la cadena primaria de producción. Y queremos pegar un salto de calidad, queremos generar mayores ingresos para todas nuestras regiones. Automatización y robotización. Esto viene de la mano. Empezamos a entender que el mundo va a tener un proceso de robotización que ya está, pero va a ser mucho más normal. Y el COVID nos va a dejar algo que por ahí nos damos cuenta mañana o en septiembre, cuando en Argentina podamos volver a caminar por la calle o en cualquiera de nuestros países y con mucha alegría y ver que el sol en los países de Cono Sur ya no se empieza a pegar, sino que nos vamos a dar cuenta que los procesos productivos no se detuvieron y como nosotros estábamos aislados, empezaron a maximizar o a masificar el proceso de robotización. Y ahora sí, tengo que llegar. Yo vuelvo a lo que decía.
¿Las zonas francas son una herramienta global? Sí, fundamental. Saquémonos eso en Latinoamérica de que parece que solamente están hechas para hacer algunos negocios en nuestros países. Se utiliza en el mundo y en e-commerce es un actor fundamental. ¿El mundo del COVID genera mucha incertidumbre y una situación muy particular? Sí, la genera. Pero también nos deja algunos escenarios positivos. Somos la región que venimos corriendo casi de más atrás junto con África. Entonces, tenemos que darnos cuenta que la posibilidad que tenemos de poder alcanzar a los que van más adelantados. Y en eso tenemos que entender que las zonas francas son un socio estratégico para la inversión extranjera directa, para la gran empresa nacional, para el proceso regional que quiere encadenarse y para la pyme y para el emprendedor. Claramente nos tienen que dar esta posibilidad y en eso debemos trabajar en conjunto para así entenderlos. Cuando uno, para no hacerlo mucho más largo, cuando uno iba hablando iba trabajando en la presentación, lo que trataba de empezar a notar algunas palabras que creo que las fui contando a través de la charla y que claramente ahora vamos a tratarla. Hay varias cosas que es Green Deal, lo hablamos muy claro. Hay un desafío por lo sustentable, por lo medioambiental, que no podemos dejar de lado en cualquier avance futuro. Cuando hablamos de prohibir, seguramente cargar una carga impositiva porque necesitamos asistir a nuestras comunidades, también tenemos que pensar en un desarrollo futuro de exportación que incluya un acuerdo verde. Esto está muy claro. Entramos en la etapa post, pero no solo es la post-COVID, es la etapa post-contenedor. En mi región siguen hablando hace más o menos 20 años de traer una vía férrea desde un lugar porque de esa manera vamos a poder sacar por nuestro puerto una producción que tiene que ver con la región, o sea, con una producción agropecuaria, trigo en este caso. La verdad que el mundo ya avanza, como les decía hoy, con impresión 3D. Jack Ma de Alibaba está hablando de que ya están probando y el futuro él lo ve con drones haciendo lo que es la logística. Está presentando Tesla este mega, sería un post-Panamax, de carga sin personal. O sea, estamos con manejo inteligente. Es la etapa post-contenedor, post-COVID, y en eso tenemos que también sentarnos en esa realidad. Tenemos, por otro lado, la resiliencia, competitividad, las empresas que van a subsistir y las personas que van a subsistir son las que las que tienen capacidad de adaptación, las que tienen resiliencia para poder aguantar esta situación y las que queremos generar las que quieren generar una cuestión de competitividad. Ese es el desafío de América Latina. Son comunidades que sí tenemos resiliencia, sí tenemos adaptación, tenemos que dar el salto en lo que es competitividad y no podemos dejar de lado el e-commerce y blockchain. Y en esto les digo algo, los países de América Latina estamos avanzando o queremos avanzar para que las zonas francas sean los verdaderos hubs para e-commerce. Y en eso hay que incluir modificaciones normativas que tienen que ver básicamente con dos cuestiones. Algunos han avanzado en alguna, otros en ninguna. Nosotros estamos en ese desafío que tiene que ver con el cross-border, la posibilidad de poder comprar, porque nos vamos a constituir en hubs para e-commerce, y el otro que el ingreso de zona franca al territorio general se considere con el régimen de courier. Esos son los dos esquemas que tenemos por delante como desafío como e-commerce, porque si no, porque es lo que hace China. Es lo que hace China con sus 35 zonas económicas especiales dedicadas a cross-border, que hablábamos hoy de lo que hacen, por ejemplo, el Día del Soltero. Buenas prácticas, no hay posibilidad, y blockchain lo mismo para poder modernizar básicamente el comercio exterior. Maersk e IBM lo están desarrollando para logística, nuestros países lo tienen que implementar para un régimen conjunto entre puertos, aduanas y zonas francas. Buenas prácticas, no va a haber posibilidad de incorporarnos al comercio post-COVID sin buenas prácticas y no va a haber posibilidad de generar alto valor de ingreso para nuestros países y regiones sin buenas prácticas. Y lo otro es fórmulas ganadoras. Si vamos a vender carruajes, nos va a costar. Si vamos a vender automóviles de alto consumo de combustible, como se hacía hace muchos grandes, enormes, como se hacía hace muchos años, también nos va a costar. Hay que empezar a entender cómo es la cadena logística de las zonas francas como plataformas para poder estar integrado al mundo y cuáles son las fórmulas ganadoras. Y ya les voy a empezar a hablar. Y hoy les hablaba de insumos médicos,
de darle valor agregado en las zonas francas a la producción primaria. Claramente e-commerce, servicios de economía de conocimiento, de tecnología, software, lo que es cannabis medicinal. Uruguay y Colombia están trabajando, pero debemos hacer que los laboratorios del mundo se instalen en nuestra región. Y estamos hablando de un aprovechamiento médico de lo que es el cannabis medicinal. Creo que eso es un desafío muy importante como región que podemos tener. Pero no tenemos que agregar, tenemos que atraer la inversión de los laboratorios, pero darle valor agregado con nuestros médicos, con nuestros farmacéuticos, con nuestros profesionales, para poder hacer un producto de excelencia y poder que el mundo sepa que el cannabis medicinal de los países de América Latina está estandarizado y cumple con requisitos del sector farmacéutico. Esto es un poquito, lo voy a hacer rápido porque yo creo que le voy a dejar el pie para que alguno consulte o se interese con sus distintos países. Yo voy a quedar a total disposición para ampliar esto. Es el impuesto a la renta. Hacemos un primer análisis, empezamos por abajo, por los países de abajo, como decía hoy, Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil, Perú. Impuesto a la renta, 30% en Argentina. Es un desafío que tiene Argentina. El Consejo Federal de Zonas Francas promueve una actualización de la ley después de 25 años. Uruguay se paga impuesto a las ganancias o impuesto a la renta tasa cero. Colombia lo tiene estandarizado, creo que fue en el 2018, lo estandarizó en un 20% entre distintos regímenes normativos que tenían. Brasil, con la zona franca de Manaus, hay una reducción del 75% sobre inversiones en la región, que representa un 34%, y Perú tiene un 0%. Otros incentivos fiscales, bueno, sobre impuestos sobre servicios públicos. En Uruguay, la verdad que tiene una política y ahora ha lanzado un plan de parques industriales para que es muy interesante, una normativa que acá está sacando Uruguay ahora, saliendo a atraer inversión extranjera directa. Creo que ha tomado un camino muy agresivo en este sentido, como por ejemplo en otras regiones lo ha hecho Dominicana, a través del trabajo que uno conoce de la gente de Luisa Fernández y todo su equipo. Exenciones que tienen total impuestos a la exportación, a la construcción, transferencia de bienes y servicios. Exención de impuestos a la distribución e importación. La gran diferencia que tienen es que se pueden nacionalizar. En la Argentina no se puede nacionalizar, por ejemplo. Entonces, hoy la OMC te obliga a tener una nacionalización de la producción en zona franca. Entonces, aprovechemos, y cuando hablamos de estas dos partes de región de América Latina, claramente países como Brasil y Argentina tienen un mercado interno fuerte por cantidad de habitantes y los países, Panamá, Costa Rica, son más chicos y no tienen un mercado tan fuerte, pero claramente hay un apoyo a lo que son las zonas francas. Esto lo vamos a... Leo, esto se va a compartir, ¿no? Sí, por supuesto. Así que lo van a poder tener y la verdad que me gustaría más ampliarlo porque depende del caso particular con alguno, pero fíjense lo interesante que es países como Uruguay, como Colombia, cómo generan incentivos, motivaciones positivas. Y acá se notan más los desarrollos que son los países que tienen TLC con Estados Unidos. Costa Rica y Dominicana tienen un impuesto a la renta a tasa cero. El crecimiento que ha tenido Costa Rica en lo que es empresas como Intel, Microsoft, Uber mismo tenía un centro fundamental en Costa Rica, a partir de generar, y eso genera mejores capacidades de trabajo, repartición de utilidades, exención de impositivas. La verdad que genera unas condiciones de inversión, se generan estas condiciones de inversión muy interesantes a partir de lo que son, y esto yo lo comparaba con Argentina en su momento, lo mismo Colombia, porque Colombia hace un mix, si bien tiene un impuesto a la renta mayor, tiene la posibilidad de ingresar al mercado interno y es un país con más de 45, 46 millones de habitantes que genera un mercado interno interesante. Entonces tiene este doble rol que hace que las zonas francas de Colombia sean de las más importantes de Latinoamérica. Desempeño de las zonas francas en América del Sur y América Central: impulsan los procesos de estructuración de cadenas de valor, refuerzan los procesos regionales de integración económica, generan empleo, aportan divisas para estabilizar la balanza de pagos, atraen inversión extranjera directa, dinamizan un conjunto de servicios. Por cada empleo directo en América del Sur y América Central se generan otros dos. Martín Ibarra, yo les contaba al principio esto que se llama evangelizar en la promoción de las zonas francas. Yo ya fui evangelizado, entonces puedo decir, el desafío que a veces tenemos con los gobiernos, especialmente con la parte tributaria, es ¿por qué las zonas francas están exentas? Porque por cada dólar
que se exonera en la zona franca, se generan $5 en producción y exportaciones en cada uno de nuestros países. No en el caso de Argentina, pero sí en el resto de los países, donde lo han medido muy bien. Trabajo que han hecho en Colombia, en Costa Rica, en Panamá. La verdad, es muy importante la función que cumplen y la generación que tienen en los distintos países. Y para no hacerlo largo, yo volví al mundo, que fue por donde arrancamos cuando contamos que hay 5.400 zonas francas en el mundo, hay 2.500 en China, pero también hay un desarrollo muy importante en Estados Unidos. Por ejemplo, si bien hoy el valor del petróleo está en una situación de piso, el desarrollo de lo que era el shale, el fracking, en la ría de Houston es un modelo y donde había 80 subzonas francas para lo que es la producción. Entonces, cuando tomamos modelos hay que tomarlos de manera completa. En esto hay que analizar el mundo y empezar a entender las distintas regiones. Yo les decía hoy que hay 2 regiones que son las naturalmente atractoras de inversión extranjera directa. También que la inversión extranjera directa va a bajar, va a ser menor y va a haber mayor competitividad. Y estas 2 regiones son África y América Latina. África crece un 3,3 y además armaron, en esta semana es la semana africana, el Africa Day, donde ellos, la comunidad africana, son 55 países y 1.200 millones de personas, donde tienen una unión aduanera o una unión económica de países con conceptos sin régimen arancelario. Entonces, empezamos a entender cómo han generado un proceso regional que están fortaleciendo y hay un trabajo conjunto entre la Asociación Africana de Zonas Francas o Zonas Económicas Especiales con la Unión Africana porque claramente la ven como herramientas. China, en el proyecto de la Ruta de la Seda, ha hecho inversiones muy importantes en infraestructura, pero además de la inversión en infraestructura, puertos, vías férreas, genera zonas francas porque es donde hace sus inversiones y donde promueve inversiones. Eso es lo que tenemos que entender en América Latina. Unificación de criterios regionales, empezar a entender que el concepto de zona franca es positivo y empezar a luchar a trabajar encadenamientos regionales para abastecer los mercados de cercanía, y estoy mirando hacia arriba a Estados Unidos y Canadá, y empezar a entender que este concepto de cercanía se genera a partir de la competitividad, y en esto vuelvo a insistir, aprovechemos la oportunidad de que muchas empresas están buscando la geolocalización de sus procesos productivos. Entendamos que esto significa que que tenemos una gran oportunidad post-COVID, que empieza a partir de la 4ª semana de julio, pero también tenemos que estar a la altura de este desafío, y eso es buenas prácticas, producción de calidad, ser competitivos, y ahí tenemos que aportar todos, empresarios, estados, aduanas, estamos todos para poder aportar. Y en esto termino con una cosa, acuérdense ¿en qué nos va a servir las zonas francas en América Latina? Agregado valor en la cadena de producción primaria, desde trigo, soja, maíz, cannabis medicinal. Son cadenas que podemos claramente darle valor a una zona franca a partir de la generación de competitividad para poder llegar a los distintos mercados mundiales, a integrarnos al comercio global. Nos va a servir claramente como e-commerce. Debemos avanzar en nuestras normativas para incorporar los conceptos de courier desde zona franca y desde cross-border. En algunos países seguramente mejorar la competitividad, pero entender que no es todo, solamente generar mejoras tributarias, y claramente es lo que es la capacitación a partir del aprovechamiento de uso horario. Data centers, ¿cómo se llama? Call centers, tenemos esa oportunidad que tenemos que tratar, tenemos que aprovechar. Y las zonas francas son el lugar natural para acercarse y consultar. Y a las zonas francas, especialmente lo que es el sector privado, claramente hay que generar las condiciones para que los emprendedores de América Latina se capaciten y promuevan sus desarrollos de startups como hacen en el resto del mundo, a partir de las zonas francas. Hay que generarles las condiciones porque son ellos los que nos van a abastecer. No solamente con la producción primaria vamos a poder generar valor en nuestras comunidades. Ese es el desafío que tenemos a futuro. Quedo abierto a preguntas. Yo, Leo, claramente uno va a seguir en el foro. Espero haberlos motivado a averiguar. Muchas gracias. Espectacular. La verdad es que estuvo muy bueno.
En realidad, bueno, primero disculpa porque en un momento tuve un llamado personal y que me tuve que justo reseteé la pantalla y salió el llamado al aire. Era mi viejo que a veces cuando me pide cosas offline, nada, uno trata de atender a los viejos a ver si lo puede sacar andando. Así que bueno, gracias por eso, perdón por la intromisión. Yo en realidad, ya te lo adelanté antes de la charla y quería charlar con vos, pensando en la gente que nos está escuchando. Hay algunas preguntas. Hay una de Yanira dice, ¿quién crea una zona franca? ¿El gobierno, la inversión privada o totalmente la inversión privada? Entiendo que los gobiernos autorizan y después la inversión varía. Mirá, yo te digo dos cosas. A ver, primero, la respuesta clara para Janina es, depende de cada país la norma que tengas. Hay países que dependen mucho de la autorización estatal y la promueven desde el Estado. En los países más desarrollados ha sido a partir de la inversión privada. Entendamos en este listado Colombia, Uruguay, Dominicana, Panamá, Costa Rica, claramente es a partir de la inversión privada. El desafío de América Latina es unificar criterios. Y otra pregunta sencillita que me parece que está buena, si siempre están vinculadas a un puerto, al lado de un área portuaria, entiendo que no. Mira, una de las fue elegido la mejor zona franca de América en estos años, es una de las mejores del mundo, una de las 5 certificadas por la World Free Zone con el protocolo Safe Zones de zonas francas seguras. Es zona franca Bogotá, a 2.600 metros de altura, trabajan 31.000 personas todos los días, y en forma directa, 50.000 en forma indirecta. Creo que esa es la explicación fundamental para decir, no hay una necesidad de que estén al lado de un puerto. Si hay algo lejos del mar es Bogotá. ¿Y qué servicios se prestan en Bogotá? ¿Qué hacen? Mirá, en Colombia, o sea, vos tenés las particularidades del régimen, por eso digo que los desafíos que tenemos en América Latina es empezar a unificar criterios para abastecer los mercados con un encadenamiento regional. Por el proceso colombiano lo que se hace es almacenaje para abastecer el mercado interno. Claramente están trabajando de las zonas francas más avanzadas en América Latina en data centers. Están trabajando ahora con un data center tier 3. Y tienen lo que es economía del conocimiento, servicios digitales. Por ejemplo, Despegar tenía uno de sus principales sedes para América Latina, lo tenía en zona franca Bogotá. Tienen también producción para abastecer el mercado de Estados Unidos, aprovechando el TLC arancel cero. Entonces tienen la verdad que un esquema muy diversificado, es un modelo a seguir zona franca Bogotá. Bien, bueno, ahora lo otro que te quería preguntar, y ahora sí lo que te había anticipado antes de la presentación es, contame un poquitito casos de pymes. Acá estamos viendo empresas pymes, el público, veo que hay mucho público del sector del comercio exterior, hay muchos amigos, gente que conocemos, que están vinculadas al grupo de comercio exterior, pero yo no quiero que le hables a alguien que sabe mucho de zona franca, quiero que le hables a esa persona que siempre tuvo la inquietud de hacer algo con una zona franca, que tiene una pyme y que dice, bueno, esto no es para mí, o esto, como te decía al principio, esa idea de desmitificar la diferencia entre la sensualidad del concepto de zona franca y lo que muchas veces las personas ven en realidad, que es algo que no les sirve o que no les genera negocios, como pasa con las famosas ronda de negocios. Ronda de negocios, qué bueno, voy al lugar donde voy a hacer negocios, en realidad me siento a una mesa y muchas veces no pasa nada. ¿Qué le podés decir a las pymes? Y si querés dejar de fondo algún slide de los que hayas presentado, que es el que más te guste o el que más representativo te parezca de tu presentación, con gusto. Pero contanos casos de pymes, contanos ejemplos de empresas como las que nos están mirando, de empresas de entre 5 y 50 personas en el equipo que estén haciendo cosas que te hayan llamado la atención positivamente en zonas francas. En Latinoamérica, espectacular. Para Latinoamérica, mucho mejor, pero si no, a nivel global, has recorrido mucho, te has contactado con muchas zonas francas y te has vuelto un especialista en esto, en estos 4 años, así que me gustaría que por ahí me cuentes algunos casos, algunos ejemplos. Mira, las zonas francas, a ver, volvemos a esta diferenciación de las distintas zonas francas en los países. En lo que es la región de Colombia, Dominicana, Panamá, Guatemala y Costa Rica, cada país tiene su mercado.
claramente diferenciado. Dominicana, la verdad, las zonas francas son una generación de valor, de altos ingresos. Tiene varios productos que yo les contaba, que están catalogados, que son segundo exportador de habanos, de zapatos, de insumos médicos. Y en esto tenés, yo creo que uno de los diferenciales donde tenés encadenamiento regional en América Latina a través de las zonas francas es en el tema de insumos médicos. Hay laboratorios de Argentina, de Brasil, que producen, envían y terminan de producir o terminan de acoplar, por ejemplo, en zonas francas de Dominicana para poder ingresar al mercado de Estados Unidos. Esto creo que es un desarrollo. Hay un desarrollo muy interesante que es Satellogic, es una gente argentina que está en Zonamérica. Creo que eso te da la posibilidad de poder ser emprendedor en algo que tiene que ver con tecnología y desarrollarlo otra vez. Gente argentina, desarrollarlo en Uruguay, como se han instalado. Pero creo que acá hoy tenés, cuando vos hablás de la pyme, tenés una serie de situaciones que tenemos que diferenciar. Está la pyme tradicional, llamémosle, no la tecnológica. La pyme tradicional, ¿qué va a encontrar en zona franca? Puede hacer almacenaje, puede producir ahí adentro, es una posibilidad. Puede, para poder exportar y salir a otros mercados, para lo cual va a conseguir la ventaja esa pyme, especialmente en los países donde puede ingresar al mercado interno, es generar condiciones para tener a menor costo, con el acompañamiento seguro del Estado en lo que es materia de inversiones, a menor costo tener lo que es, por ejemplo, el armado de una planta. Entonces vos le das agregado de valor a esa producción o pegás un salto de calidad en la producción para poder salir. ¿Por qué menor costo? Porque vas a tener menos impuestos para poder ingresar esa producción, porque tenés menos impuestos de consumo y en el desarrollo productivo. Y eso pasa en la mayoría de los países en lo que es política tradicional. Otra cosa que se pueden hacer, esa pyme que por ahí, vos me decís, está escuchando en Costa Rica y que hace un producto de café muy bueno. Esa pyme puede además usar almacenaje de lo que son insumos para abastecer su cadena de producción menor y lo va a tener dentro de una zona franca a muy bajo costo y con un acceso muy fácil, porque termina siendo lo que es un usuario indirecto. Solamente almacena para poder ingresar después insumo a bajo costo a su mercado, sí, con un beneficio financiero importante e ingresándolo a medida que lo va necesitando. Estos son dos condicionamientos de la pyme tradicional que claramente lo puede abastecer. Ahora, el tecnológico, claramente las zonas francas se han desarrollado a partir de generar seguridad jurídica, beneficios tributarios y lo que se ha avanzado en definitiva es en simplificación de procesos. Entiéndase que el Estado no sea un obstáculo, yo soy parte del Estado, que el Estado no sea un obstáculo sino un facilitador de procesos de desarrollo. Creo que ese es el desafío de lo que están haciendo las zonas francas, pasa en Colombia, pasa en Uruguay, que es un caso hoy que la verdad que está avanzando muchísimo, pasa en Costa Rica con todo lo que tiene que ver con los desarrollos de tecnología. Yo creo que hoy se está trabajando a nivel América, a través de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, se está trabajando a hacer una identificación de bodegas, de espacios pequeños que estén disponibles para esas pymes para que puedan empezar a trabajar con zonas francas. Yo creo que, y la verdad que la gente que está dentro de las zonas francas es absolutamente atractora. Yo creo que es más una barrera que tienen las pymes de Latinoamérica en decir, bueno, pero yo voy a una zona franca y tengo que presentar papeles y tengo que cumplir con esto y tengo que cumplir con el otro, en vez de ver los beneficios que tiene que trabajar con buenas prácticas. Tenemos que romper con esa autobarrera que tenemos porque las zonas francas claramente sirven, desde, como decía hoy, desde una inversión grande hasta una inversión muy chica. Hay una pregunta que tengo por aquí que está buena y que tiene que ver con un tema que se trató en los cursos anteriores que tenían que ver con el comercio electrónico y con el dropshipping. Pedro pregunta, desde su conocimiento, ¿las importaciones de zona franca son más beneficiosas que traer directamente de China, por ejemplo, la zona Colón de Panamá? Lo que te da, a ver, la zona, yo he hablado mucho con la gente de Zona Libre Colón, lo que te da es la posibilidad de cercanía y eso te da la posibilidad de abastecimiento. Si vos vas a traer una sola vez... ¿Hay gente haciendo dropshipping, la última milla del dropshipping desde una zona franca? Sí. Es que básicamente es eso Zona Libre Colón. Zona Libre Colón es la segunda zona franca más grande del mundo. Ok, y los mercados destino, ¿qué son? No es Panamá, es toda Latinoamérica o Centroamérica. Es un gran hub
zona libre colón es un gran hub para abastecer a toda América Latina y Estados Unidos. Bien. Entonces, por ejemplo, el mercado chino viene, se almacena ahí y de ahí sale. Raúl preguntó en un par de... Muy importante en buenas prácticas, zona libre colón, y creo que y la verdad que lo que vengo hablando con ellos es que están avanzando en esa línea, y creo que esa es la función principal que tiene. Y si vos me decís esa cuestión de cercanía, y en una vez que vas a importar, por ahí buscas precio, sea de donde sea. El tema es cuando vos necesitas un suministro para producir es una cosa, pero vos necesitas un suministro con la seguridad de que siempre va a ser la misma calidad y que además tenés que entregar en cierto tiempo, y la cercanía tiene un valor inconmensurable. Claro. Te hago una pregunta. Bueno, a los que preguntan si está grabado, sí, todas las conferencias se graban y todas las conferencias se suben al canal de Vidintal, y además hay una playlist que está compartida en cursosce.com, que es donde va a estar Lisandro contestando preguntas en el Foro de Comercio Exterior, el foro que abrimos con las respuestas de Damián Limaski sobre despachos de aduana, y que ahora estamos, tanto la charla de ayer sobre Trade Finance y esta sobre zonas francas y la próxima que va a ser sobre logística, en el Foro de Comercio Exterior todos están preparados para contestar, así que pueden dejar sus preguntas. Raúl preguntaba si para instalar una pequeña industria, ¿cómo se realiza la tipificación para poder producir? Bueno, eso depende de cada país va a tener la particularidad en cuanto al proceso que vos necesitas para poder instalarte en la zona franca. Normalmente, a ver, vos tenés normas medioambientales que son comunes, y después todas las zonas francas en la mayoría de América Latina tienden a ser mucho más, un fast track, llamémosle, para la instalación de industria dentro de zona franca. Sí, porque es el caso de éxito más grande, ¿no? La zona franca siendo zona franca, entrando, rebotando y saliendo con valor agregado, es como lo que toda zona franca quiere tener, no quieren ser galponeras, ¿no? Exactamente, el desafío es ese, es darle valor agregado. Sea en la cadena de producción primaria, sea a través de lo que es enseñanza. Hay países, por ejemplo, Colombia tiene incorporadas las universidades, yo contaba el caso de Irlanda, las universidades dentro de la zona franca, porque no le generan carga impositiva a poder tener un mayor desarrollo. O lo que es, a ver, tenemos dos desafíos, mira, hay dos desafíos muy interesantes. La telemedicina es uno. Claro. Después de esta crisis, normalmente en muchos países, la crisis sanitaria está en todo el mundo después del COVID. Lo que te da es, en las situaciones de emergencia, la necesidad de atender una cantidad de casos en países, para ver, muchos habitantes, un desarrollo económico como Estados Unidos, donde vos debés estar preparado. Y en esto hoy el desarrollo avanza hacia lo que es telemedicina, y telemedicina lo enganchás con que necesitas Big Data, y Big Data tenés una concatenación, y para eso necesitas competitividad, y las zonas francas son el lugar ideal para empezar a pensar en esto. Bien, hay un par de preguntas más. Bueno, dice, había uno de los asistentes que dice, hablamos poco de Venezuela. Supongo que es un caso particular. Hoy están, es un Isla caso. Margarita es una isla franca, llamalo, y que tiene un desarrollo. Fíjate que dentro de lo que yo tengo conocimiento, dentro de lo que es Venezuela, tiene un desarrollo por ahí distinto, por esta posibilidad que tiene de funcionar con un concepto de una zona económica especial, una región especial. Pero creo que, a ver, como todos los países, en su momento me han contado anécdotas de hablar con Hugo Chávez, que justamente le hablaban del desarrollo de las zonas francas, de lo que hace Colombia, Estados Unidos, y hasta que le empezaron a contar, ¿vos sabés quién es de los países que tienen las zonas francas más desarrolladas y más avanzadas? Vietnam. Y ahí a Hugo le gustaba que le empiecen a hablar de... Esas son las que me gustan, decía. Entonces, fíjate cómo, y vuelvo al principio, hay una serie de Netflix que se llama Historia Nivel 1, donde ahí el tercer capítulo habla justamente de por qué China se desarrolló, y cuenta esto que yo hablaba hoy, lo explica muy clarito. El desarrollo que tuvieron en 1979. Y la función es esta de las zonas francas. Yo no puedo hoy darle por ahí, seguramente, sí en el foro puedo ampliar, porque además puedo interactuar con colegas de distintos países y puedo asistirlo. Por eso me encantaría que en el foro consulten, pregunten y vayamos a los casos particulares. Hoy lo que puedo hacer es motivarlos a aprovechar a las zonas francas.
Pero Bien. sí, el foro creo que es muy interesante poder darle una continuidad. Después, otra pregunta interesante de Sonsoles dice, ¿se han considerado crear zonas francas agrícolas? Sí. No te contaba, en Colombia hay casos, están las zonas francas que tienen que ver con la parte agrícola. En Uruguay hay un desarrollo muy interesante privado que tiene que ver con la industria láctea. Sí hay, por ejemplo, producción láctea en distintas regiones de Colombia. Se ha utilizado para potenciar y darle valor agregado a inversiones. Obviamente hay una serie de conceptos que en Colombia están muy bien marcados, en Uruguay se da previo a la autorización y en Argentina la reforma de la ley lo tomamos, que es esto de que tiene que haber inversiones. Porque también sacás este concepto en los países más grandes que las empresas se muden automáticamente. Entonces, tiene que haber una nueva inversión, una generación de inversión para poder tener los beneficios de zona franca. Y en este sentido tiene que ver mucho con la producción agrícola que preguntaba Sonsoles. Yo creo que acá tenés dos cuestiones. El agregado de valor en la cadena de producción, creo que las zonas francas tienen que ser un potenciador de la producción primaria en nuestros países. América Latina es un natural productor primario, de producción primaria, y debemos potenciarlo. Desde la papa de Perú hasta, no sé, el maíz en México, el trigo en Argentina, la soja en Brasil, tenemos que potenciarlo a partir de zona franca para poder no mandar producto primario al mundo, sino mandar producto en un escalón superior para tener mejores ingresos. Bien, perfecto. Bueno, hay algunas preguntas que son más puntuales. Lo de la serie ya lo copiamos, se llama 101, ¿no? Y después, ¿no? 101 se llama la serie. Sí. No, Netflix nivel 1. Historia nivel 1. Nivel 1. Nivel 1. En inglés es 101. Bueno, Historia nivel 1, capítulo 3. Bueno, igual, a ver, todas las preguntas específicas, obviamente pueden entrar a cursoce.com, por ejemplo, Raúl que está preguntando sobre tipificación en Argentina, te deja la consulta en el foro de comercio exterior de cursoce.com y estar contestando personalizadamente, así que Raúl, no te vamos a dejar solo en ese tema. Y después, Mauricio dice, las zonas económicas verdes tienen futuro en los países de Latinoamérica y existirían beneficios en la inversión con los objetivos de desarrollo sustentable. Creo que quedó claro en tu presentación, ¿no? Sí, tenés dos situaciones. Una es los propios proyectos de América Latina, por un lado, y por otro lado tenés los beneficios que te genera inversiones de otros países en economía verde para poder, llamarlo, defender su producción en sus propias regiones. Entonces creo que podemos ser un atractor a partir de las energías verdes. Yo creo que sí, claramente, y obviamente tiene un valor agregado y es el futuro. Energías limpias, el Green Deal creo que pasa por ahí gran parte del valor agregado futuro. Son parte de las enseñanzas de empezar a revalorizar algunas cosas que tiene el COVID. Hay un tema que se viene dando, y creo que con el tiempo se van analizando más. Este periodo de eterna cuarentena a nivel global, lo que ha generado son pequeñas modificaciones o pequeños pasos adelante desde el punto de vista climático que yo creo que van a generar y acelerar todo un proceso que tiene que ver con lo verde, con la alimentación sana, que tiene una cantidad de cosas para poder... que creo que por ahí va a pasar, y entonces claramente es un valor agregado. Y las zonas francas tienen que trabajar en este concepto. Perfecto. Bueno, pregunta para correo. No hay correo, nosotros no se ninguna consulta se atiende por correo, sino que hay que ingresar en el foro Curso CE, eso está arriba del chat, van a ver en amarillo la dirección, ustedes ponen Curso CE, no hace falta que esté en mayúscula o minúscula, .com, y ahí están los foros, se registran y dejan directamente las preguntas, y esto lo hacemos obviamente para que todos aquellos que pregunten puedan tener sus respuestas compartidas con el resto de los usuarios. Me quedó un Lisandro, muchísimas gracias. Llegamos a tener casi 150 personas, obviamente cuando termine la presentación se va yendo la gente, pero ha sido súper interesante y creo que hay muchas cosas que uno por ahí no reflexiona sobre zonas francas que quedaron muy bien expuestas. A todos los que participaron, las gracias. Nos estamos viendo de vuelta el martes a la misma hora de siempre
con el último encuentro de este ciclo, que es sobre logística, también de la mano de Pablo Corgatelli, que es amigo de Lisandro, se conocen mucho y básicamente es una de las personas que más saben sobre este tema. Desde Uruguay nos va a presentar Pablo. Y después arrancamos con el nuevo ciclo que tiene que ver con servicios, con turismo, con gastronomía, que tampoco está para perdérselo porque es súper interesante. Muchísimas gracias a todos por participar, muchísimas gracias a vos, Lisandro, por haber hecho esta presentación, y ya saben, todos los materiales van a estar disponibles en la web, en el foro que hemos puesto a disposición para todos ustedes. No dejen de preguntar, no dejen de aprovechar el foro, y muchísimas gracias, Lisandro. Hasta luego, gracias a todos, los espero en el foro. Bueno, chao, muchas gracias.